Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este acto de presentación del libro Reinventando el periódico, agradeciéndoles o agradeciéndoos la presencia aquí con nosotros y, por supuesto, a su autor, a Plácido Moreno, que está con nosotros y que es el que verdaderamente protagoniza este acto. Por mi parte, me corresponde dar la bienvenida a todos vosotros y adelantar también lo que comentábamos ahora mientras estábamos organizando esta sesión. Este es un segmento de negocio bastante singular, que creemos que conocemos, que algunos desde luego no lo conocemos. Es mi caso, nos hemos quedado con películas como Primera Plana y alguna de estas cosas y tenemos una serie de estereotipos en la cabeza. Hemos visto que ha habido una convergencia, que es un área al que se ha dedicado más Plácido profesionalmente, con otros medios, con otras tecnologías, pero realmente es un sector del que tenemos unas noticias, además en los últimos tiempos, que apuntan a un cierto estancamiento en las tiradas, a un cierto decrecimiento incluso en las tiradas o en los ingresos de publicidad. Y quizá una de las cosas que me atrevo a lanzar es que me gustaría incrementar personalmente el conocimiento sobre el sector, sabiendo si verdaderamente están o no en crisis los medios de la prensa escrita y quizá mucho mejor si pueden salir de la crisis, como parece que es a lo que apunta el texto que se va a presentar, ¿no? Realmente si existe alguna metodología, algún enfoque que permita, encontrar vías de solución, ¿no? En una escuela de negocios, evidentemente, los temas de comunicación son vitales. Realmente nuestra finalidad es gestionar datos, gestionar esos datos a través del análisis para convertirlo en información y esa información convertirla en conocimiento que sea capaz de propiciar decisiones. Realmente el directivo lo único que tiene que saber al salir de esta escuela o el futuro directivo es cómo encontrar información, cómo eliminar el ruido en la información, aquellos elementos que no son relevantes para tomar decisiones y cómo encontrarse en una posición mejor para tomar decisiones más eficaces, ¿no? Desde ese punto de vista, la prensa escrita, y no digamos la prensa escrita económica, es muy importante para el directivo. Yo creo que ha estado siempre junto a nosotros y nos ha dado, muchas veces la única información que teníamos, algún rumor, algo que se estaba gestando alrededor de alguna fusión, alguna desinversión, algún cierre, alguna quiebra, en fin, este tipo de cosas nos han llegado tradicionalmente por ese canal y yo creo que todavía muchos de nosotros sigue siendo, con independencia de que sigamos viendo y accediendo a informes y a información a través de otros canales, sigue siendo uno de los mecanismos tradicionales. Por tanto, la verdad es que en esta parte, en la parte de la prensa económica, es donde creo que hay también un punto de unión con una escuela de negocios, en el sentido de que esta prensa nos ha ayudado, y espero que nos siga ayudando, a tomar decisiones o por lo menos tener información de contexto, que por cierto en muchas pymes es la única información de contexto por la cual deciden invertir, desinvertir, comprar, ir a algún proyecto, concursar, exportar, Y por tanto yo creo que tiene en esta economía muchísima importancia y por tanto desde mi punto de vista expectante a aprender más sobre el sector y a conocer más sobre las posibilidades que tiene, ¿no? Ahora me gustaría que Tiscar, que me acompaña y que es vicedecana de Cultura Digital, además de licenciada en Ciencias de la Información, pues que ella lleva también tiempo dedicado a investigación de nuevas metodologías de aprendizaje y proyectos de conocimiento a través de la tecnología digital,
siendo también profesora en la Universidad Carlos III durante 5 años y habiendo trabajado también en entornos internacionales como la Universidad de Harvard o en Estados Unidos o en la Universidad de Nottingham, que también hicieses una aproximación desde tu punto de vista del contexto en el que se desenvuelve esta atractiva proposición de reinventar el periódico. Gracias, Ángel. Sí, creo que es muy oportuna la presencia de Plácido hoy aquí en estos momentos de crisis, me atrevo a afirmar, del periodismo, donde es necesario reinventar el periódico, pero también reinventar el periodismo. Es un oficio muy noble, con unas prácticas y unas rutinas establecidas y marcadas en el entorno de trabajo durante unas décadas y durante un contexto que no es el de hoy, al que nos enfrentamos. Hoy mismo veíamos la estrategia de Murdoch de intentar salirse de un mercado para posicionarse en otro, en un movimiento muy significativo de cerrar contenidos para buscar la manera de comercializarlos, en un momento en el que parece que nos hemos acostumbrado a la gratuidad de la información, al acceso rápido y en todo momento al dato. Eso ha generado unas expectativas y unas formas de enfrentarse a la información que está generando graves debilidades en un modelo de negocio tradicional. Plácido nos va a hablar de este contexto, nos va a dar claves para ver de qué manera se puede reinventar también el modelo de negocio del periodismo, en concreto del periódico, que creo que es fundamental para poder tomar decisiones en un momento muy delicado, en un momento en el que los usuarios, los lectores, tenemos también otras herramientas, otras vías para acceder directamente a las fuentes de información, y donde el papel del intermediario clásico como filtro de información también está en cuestión. Y está en cuestión tanto en el periodismo como está en cuestión en los ámbitos de la ciencia, en los ámbitos de la política, en los ámbitos de la educación. Hay todo un fenómeno que viene propiciado por el desarrollo de la tecnología, fundamentalmente, pero no solo por la tecnología, y que nos debe hacer mirar hacia este nuevo mundo que se nos abre de una manera global y muy transversal. Esto que se ha venido a llamar 2.0, como una metáfora de esta revisión de los roles en el modelo tradicional de la comunicación. Quién es productor, quién es consumidor, quién tiene los canales de difusión y quién tiene la autoridad para hacerlo, de quién es la credibilidad hoy en día, cómo se puede acceder y cómo se puede comunicar. Creo que son elementos que hay que tener en cuenta. Desde la escuela, desde el decanato en concreto, nos interesa mucho el analizar este momento de cambio que nos está hablando de la muerte de una vieja economía, y que estamos en un momento de transición donde todavía no tenemos claro cuáles son los cimientos de esa nueva economía. Es un momento delicado y un momento clave para ser muy abiertos a todo tipo de propuestas para reinventar este nuevo futuro entre todos. Dentro de este interés que tenemos en Decanato, llevamos un proyecto de investigación que está todavía en fase de análisis, pero que se publicará a principios del año próximo, sobre el sector audiovisual, también analizando qué está pasando en nuestro entorno, de qué manera se está también reinventando ese sector, que afecta tanto a la televisión como a la radio, pero que también nos está hablando de otros canales en Internet y otro modelo de negocio que
que tenemos que ser capaces de reinventar antes de que se nos muera el viejo para poder crear uno nuevo mientras estamos en la ola. Sin más, cedo de nuevo la palabra a Ángel para que ella nos presente a Plácido. Muy bien, cómo se nota que tú vienes del medio, que te lo sabes mejor que yo. Realmente presentar un libro, se presenta muchos en esta escuela, siempre es una satisfacción. Cuando el libro está escrito por un compañero de esta escuela, antiguo alumno, pues la satisfacción es realmente enorme y es la que tengo yo, un compañero de la Asociación de Antiguos Alumnos. Si además la obra ha sido premiada, como es el caso, en el año 2009 en el programa de becas para jóvenes europeos, dentro del programa de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica, pues la verdad es que la satisfacción, ya digo, es todavía más interesante. Esta además, oportunidad de reunir nuevas y quizá antiguas tecnologías en un enfoque práctico, pues es lo que nos parece también verdaderamente interesante y que puede crear valor en el sector de los periódicos, ¿no? Plácido es periodista, está apasionado por la tecnología aplicada al periodismo. Comenzó su carrera como redactor jefe durante 5 años en la revista Macworld y ha estado siempre vinculado al ámbito de las TIC. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de CEU San Pablo y sigue investigando la convergencia y la gestión del cambio, incluso ahora que vive en Ámsterdam, en los Países Bajos, donde a través de la compañía que ha creado continúa desarrollando proyectos de mejora y de optimización de estas unidades organizativas, ¿no? Ha sido profesor de Redacción Electrónica y Nuevas Tecnologías de la Universidad CEU San Pablo y es miembro del jurado de la SNC, la Society for News Design, y consultor de IFRA Newsplex. Por tanto, estamos ante una persona que verdaderamente tiene sobrados méritos para aportarnos ideas de valor. Cuando quieras, Plácido. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer con todo mi cariño a la escuela la posibilidad que me ha dado de presentar aquí mi libro. Y bueno, a ello vamos a ir, si me lo permiten. Voy rápidamente al escritorio a preparar la presentación y estamos en ello. Bueno, me gustaría comenzar primero haciéndome un poco a la idea qué tipo de auditorio tengo y simplemente me gustaría preguntarles cuántos de ustedes leen el periódico actualmente. Eso es bueno. Ahora la segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes leen el periódico en papel actualmente? Unas buenas cifras. Parece ser que se sigue leyendo el periódico de papel, o al menos en aquellos colectivos que aspiran a tener información un poco más madurada, un poco más trabajada, analítica, que lo que podemos disfrutar en los entornos online. A mí me gustaría un poco introducirles primero a qué necesidades básicamente responde este libro. Y es evidente que hay, como apuntaba Tíscar hace un momento, es evidente que hay una situación actual de crisis en los periódicos. Si me permiten contarles un poco la situación. Ahora mismo lo que parece evidente es que ha disminuido de forma progresiva y constante desde el año 1967 del siglo pasado el consumo de la prensa. Nada ha sido tan caótico o apocalíptico como se está tratando de vender en los últimos 2 años. Es cierto que ha bajado y ha habido un impacto, tanto que algunos expertos apuntan que en el 2043 ni más ni menos no tendremos lectores de diarios y, en consecuencia, los periódicos como tal desaparecerán. Un punto de vista, pero bueno, para los investigadores, interesante punto de partida para investigar sobre ello y tratar de cuestionar tales fundamentos. También, por otro lado, lo que se ha certificado o lo que ya se conoce con certeza es que existe un cambio de hábitos en el consumo de la información y de la publicidad.
Parece ser que atacar a los jóvenes por debajo de 30 años con el producto papel es algo complejo. Ahora mismo ellos no son consumidores de papel, o al menos no estamos sabiendo seducirles de la manera oportuna para que consuman el papel. Están migrando a otras plataformas, pero indudablemente lo que deben hacer es inspirar a los periódicos como organizaciones empresariales y conscientes de que son un negocio, a buscar su posicionamiento en esos nuevos mercados. Soy de la opinión que aquí no está nada dicho, y el periódico, es más, tiene que decir y muchísimo. Lo que pasa que en un nuevo entorno, en nuevas plataformas, con nuevos clientes, con nuevos hábitos, con nuevas fórmulas de publicidad, como apuntaba antes Tiscar, con nuevos modelos de negocio. Es evidente también que hay una crisis de la publicidad provocada por la situación global de la economía. No cabe duda que se ha agravado hace 2 años. La mayor parte de fabricantes de cualquier servicio o producto del mundo, lo primero que han hecho han sido recortar la publicidad que se insertaba en los periódicos. Automáticamente esto los ha hundido, literalmente, por no poder financiar sus operaciones. En un momento, y me permitiré el apunte, en el que siento decir para los fans del todo digital que hoy por hoy el modelo de negocio digital sigue siendo no más que una entelequia. Hoy, a pesar de tener un producto muerto, como se suele afirmar, el papel, pues haciendo una simple comparativa les puedo decir el precio de una página de papel, que pueden ser 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 euros un día. Un día. Pueden hacerse a la idea cuántos banners hay que mostrar en una página web para conseguir 12.000 en un día. Es una importante reflexión. Y solo digo esto porque es una realidad que ahora mismo los precios de la publicidad en Internet han rozado, no han rozado, sino que están en unos precios absolutamente ridículos, provocado por un exceso de oferta evidente de espacio disponible en los websites y unas problemáticas gravísimas de demanda, como se ha certificado cuando la gente no está entregando su tiempo o utiliza mecanismos técnicos para cortar la visualización de la publicidad en página, con lo que el anunciante al final se ve en la tesitura de considerar, y muchas veces acertadamente, que tal vez su inversión publicitaria no está teniendo el retorno adecuado. Simplemente son factores de reflexión como punto de partida que justifican la existencia de este libro. También les puedo decir que desde que el pasado 6 de noviembre un observatorio de la crisis de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España habló de 3.000 puestos de trabajo solo en España, medios de comunicación destruidos. Por otro lado, el número de egresados universitarios en 2009 han sido 2.550. Tenemos desde 1976 más de 70.000 licenciados en periodismo. El mercado no es capaz de asumir esa cantidad de profesionales. Es más, los que hoy han sido despedidos, es altamente improbable que vuelvan a encontrar siquiera trabajo en un medio de comunicación. Esa es la realidad. Dicho esto, existe una necesidad urgente de reinventar la organización y la gestión de los periódicos para adaptarse al cambio. En definitiva, la transición de una estructura monomedial a una estructura multimedial, me gusta llamarla más bien crossmedial, de utilización de diferentes plataformas, dispositivos, tecnologías, para entregar bajo demanda sobre diferentes dispositivos toda la información, publicidad y entretenimiento para los clientes / lectores, como los queramos llamar en un futuro, ¿no? Otra necesidad que cubre el libro que trato de introducir al sector es la ausencia de metodologías para medir el proceso de convergencia en periódicos. Si no me equivoco, llevamos más de 15 años hablando de convergencia en periódicos. Todavía no he visto ni una sola metodología de lo aportado en el ámbito académico que permita obtener un dato porcentual para estimar cuál es el estado de madurez de la convergencia en organizaciones periodísticas.
El libro, por primera vez, entrega metodologías fundamentadas en metodologías procedentes de otros sectores de los que se ha comprobado su eficacia y aplicabilidad, y por primera vez se adapta al mercado de los periódicos, con el objeto de que puedan medir y cuantificar un proceso de cambio hacia la convergencia. Finalmente, la necesidad es una necesidad lógica y es de pasar a la acción. Hemos llegado a un punto en el que el periódico se está diciendo que se está muriendo, pero es evidente que hay que tomar cartas en el asunto y hacer propuestas de soluciones prácticas. El libro está trufado de experiencias, está trufado de conocimiento muy actualizado, y entonces es interesante porque aporta realmente una visión muy, como dicen los sajones, down to earth, muy real, muy absolutamente próxima a las prácticas de los periódicos y de estas organizaciones tan complejas. Rápidamente, ¿a quién está dirigido? Profesionales del sector, management y profesionales. Aquí haré un micro receso. Cuando Tiscar habló, lo apunté porque me gustó mucho, del oficio de los periodistas. Soy de la modesta opinión de que los periodistas deben aspirar a ser profesionales, nada de oficios. Y los profesionales se cultivan en las universidades de excelencia y en escuelas de negocio de excelencia. Hablando de sus managers, es evidente que los oficios corresponden a otras escuelas, no del nivel de las universidades o las escuelas de negocio. Es un pequeño matiz al respecto. El libro también está dirigido a investigadores y profesores universitarios de periodismo, porque me interesa muchísimo que mis aportaciones solamente sean un punto de partida, un punto de inspiración a profesores e investigadores para seguir construyendo de una manera dinámica este futuro del periodismo. También está dirigido a los jóvenes emprendedores del mercado New Media, que pueden beneficiarse de muchas de las aportaciones que aparecen en el libro, y finalmente los estudiantes de periodismo, en los que sinceramente creo que al final cae toda la responsabilidad de este asunto, porque ellos son, en definitiva, los que van a construir el futuro o no de esta profesión y van a definir la estructura y el rendimiento organizativo de los periódicos en el futuro más inmediato. El enfoque de la obra está basado en un concepto que se denomina convergencia estructural. En 5 líneas, lo leeré, es muy breve, versa sobre los estudios de los cambios y su impacto sobre los procesos, personas y negocio que se producen por el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación en los periódicos, en su proceso de transición a organizaciones integradas cross-media. Esa es mi visión. He asumido una aportación de un profesor norteamericano que ha servido de fundamento para construir los cimientos de toda mi exposición, y es su concepto de convergencia estructural. En este caso es el profesor Gordon, para que dar autoría a quien corresponde siempre. El enfoque de la obra es tremendamente práctico y muy realista. Aquí no estamos hablando de cuestiones más próximas a la teórica, sino a la práctica y la aplicabilidad. Muy documentado y preciso, con múltiples gráficos. He intentado poner todo de mi parte para convertirlo en una obra inspiradora y, sobre todo, divulgativa. En cuanto a los 3 bloques que básicamente tiene la obra, el primero y más importante es un análisis crítico sobre el estado de la cuestión de la convergencia en todo el mundo, porque realmente llevamos 15 años y casi todas las aproximaciones han procedido de los Estados Unidos y algunas de ellas desde el mercado nórdico, algunas desde el alemán, pero ha sido un poco o trato en este bloque de dar información sobre lo que se está cocinando en este ámbito, qué es lo que un alumno interesado en este asunto, investigador o profesor, podría disfrutar realmente, lo que considero que es de interés para poner un marco teórico a toda la argumentación posterior. El bloque segundo, y en relación a esa vinculación con la convergencia estructural que he definido,
me ha dado paso a desarrollar una nueva aproximación al problema de la convergencia en los periódicos. Y es una aproximación basada en algo que es muy tradicional en otras organizaciones, es el análisis de proceso. El análisis de procesos nos va a permitir realmente medir y cuantificar y, en consecuencia, controlar el proceso de convergencia estructural en un periódico. Y, por supuesto, la otra aproximación es la de la gestión del cambio como disciplina que permite facilitar la transición en momentos de crisis de estas organizaciones a los nuevos escenarios New Media. Un bloque tercero dedicado exclusivamente a la gestión del cambio y en el que desarrollamos metodologías planificadas para desarrollar trayectos de cambio hacia la convergencia dentro de la organización. El libro está planteado como un how-to, un cómo hacer las cosas. Se entrega metodología, se entrega conocimiento, se entregan pautas para intentar, cualquier periódico por lo menos, intentar hacer estas cosas. No de un modo experimental, porque para eso ya me he encargado yo. Lo entregado es conocimiento útil. Iré muy rápido. En el bloque primero hay una serie de antecedentes teóricos, fundamentos, tipos de convergencia y los modelos que hay ahora mismo de interés para la comunidad investigadora y profesionales. Pero también hay una aportación de teoría clásica de las organizaciones. Ahí, en buena parte, la escuela ha tenido su impronta, porque en buena parte hay mucha aplicabilidad de teorías clásicas organizativas que hoy más que nunca pueden ser reaplicables a este futuro incierto de la prensa. Apunto a esto porque si hay una carencia detectada en las últimas investigaciones es a una falta de formación actualizada, de training continuo de los responsables de los periódicos. Un factor que puede llevarnos a pensar que puede haber un problema grave en esta escala directiva de los periódicos, ya que son los responsables de la toma de decisiones. Y es posible que no estén al corriente de lo ultimísimo que se está cociendo en el sector y, en definitiva, lo que provoca soluciones cortoplacistas, no de una visión para posicionar al periódico en un futuro a 5, 10 o 15 años, que es lo que se plantea en esta obra. Finalmente, en este bloque primero, consideramos que esta convergencia estructural es evolución, no revolución, e introducimos conceptos como el triángulo imperfecto del cambio en la empresa editora de periódicos. 3 elementos importantes que definen el cambio, como pueden observar en el gráfico: tecnología, personas y procesos, que definen el cambio organizativo. Observarán en la imagen un triángulo azul de fondo. Ese triángulo azul claro de fondo define el entorno interno y externo con el que se enfrentan estas 3 piezas tan importantes para el cambio. Y verán unas flechas en todos los lados que definen tensiones entre diferentes elementos implicados en el cambio. Con un ejercicio de imaginación podrían observar que si yo desplazo las bolas en el eje de las tensiones, vamos a generar triángulos absolutamente isósceles o escalenos, lo que nos daría una clara evidencia de problemas organizativos de un tipo u otro en un ámbito u otro. Toda la obra gira en la gestión malabar de tecnologías, procesos y personas para consolidar el cambio organizativo de una manera metodológica y estructurada. Como cito en la parte inferior de la diapositiva, basado todo ello en las técnicas de la gestión del cambio. Un bloque segundo en el que ofrecemos la nueva aproximación a la convergencia, análisis de proceso, y aquí observamos que la convergencia es un proceso, no un fin. Algo que se ha detectado en la industria, que se ha considerado como un fin en los últimos 12 años. Un estado perfecto, una utopía, un santo grial. Nosotros, yo en mi caso, considero que es un proceso de mejora continua orientada a la innovación permanente de la industria del periódico, lo que indudablemente me permitiría afirmar que si se asumen las medidas necesarias, el periódico, como concepto e independientemente de la plataforma en la que se publique en los años venideros, tiene un futuro más que garantizado
en una sociedad que desgraciadamente está más carente que nunca de información de calidad. En esta parte del libro se introduce lo que les cité anteriormente. Un proceso, si no puede medirse, no puede controlarse y evidentemente no puede mejorarse. Esta parte identifica los procesos claves de la empresa editora de periódicos, habla de esa transición compleja de una organización periodística basada en silos o departamentos. O a una organización basada en procesos o integral, que es lo que defiende la obra, y habla de la aplicabilidad, del análisis de la madurez de procesos y la capacidad o potencial de cambio en la organización. Todo ello a través de las metodologías e instrumentos de medición que tratamos de aportar para la industria. Todo esto por primera vez. Esta es una de las propuestas de interrelación de los procesos en un entorno de convergencia que aparece en el libro. No abundaré demasiado porque está en el libro, lógicamente, pero por decirlo en 2 minutos. Una parte azul, área editorial. Una parte marrón, área de comercialización. En la parte azul observan a su izquierda los inputs, basándonos en teorías de procesos que entran del entorno externo. Azul, del ámbito editorial. Marrón, del ámbito de análisis del entorno, marketing y de gestión de la publicidad. Se me olvidó citarles que en la parte superior están los 3 procesos fundamentales del área editorial que se han identificado. Análisis de la información, todas las prácticas periodísticas que se hacen en un periódico, el proceso de edición y el proceso de producción. Flechas azules, flechas rojas, flechas verdes, que denotan diferentes flujos de trabajo, diferente flujo de procesos y retroalimentación interdepartamental. El objetivo de todo esto no es ni más ni menos que entregar servicios de información, como ven a su derecha, entretenimiento y publicidad independientemente de formato, dispositivo y bajo demanda. A todo esto, jugando muy mucho con el feedback o participación del usuario, consumidor, lector, como queramos llamarlo, para alimentar de nuevo todos los procesos optimizados de la nueva empresa periodística. Otra visión de una estructura matricial basada en procesos, en este caso de lo que sería un periódico, desde mi punto de vista. No abundaré demasiado porque se habla de ello en el libro. Y aquí pues mostramos un pequeño gráfico de una herramienta que hemos desarrollado, Newspaper Convergence Mind Map, para simplemente analizar el proceso de convergencia con la ayuda de los mapas mentales y que utilizamos con grupos pluridisciplinares al más alto nivel estratégico de la organización periodística, que deberían contestar a todas estas preguntas en sesiones bastante intensivas, con el objeto de definir el dónde estamos en la organización hoy. Es decir, las cuestiones fundamentales que cualquier responsable de un periódico debería contestar a sí mismo antes, repito, antes de comenzar un trayecto hacia la convergencia. Y digo antes porque esto se llama ahorrar dinero. Porque cuando se hacen este tipo de cosas sin pensarlo a priori, las probabilidades de perder dinero, como hemos desgraciadamente certificado en mi experiencia profesional, son muy altas. También herramientas de medición estrictamente de proceso y de gestión del cambio. Newspaper Analysis Tool está descrita en la obra también. Ofrece datos cuantitativos que se pueden interpretar de muchas maneras porque se puede flexibilizar la representación. También la capacidad de cambio existente en la organización. Y lo más interesante es el cruce de estos 2 datos que les he dicho, el análisis de proceso y la capacidad de cambio. Esto daría en una estructura matricial cuál es la posición real del periódico, utilizando una metáfora basada en la metamorfosis de la mariposa. Desde ser un huevo a ser un gusano de seda, a ser una crisálida o a ser una mariposa, que en todos los casos tiene una relación directa con el análisis, mejor dicho, con la madurez
en los procesos organizativos y con la capacidad o el potencial de cambio que tiene dicha organización. Esto al final ofrecería literalmente la fotografía instantánea de cuál es la situación real en el ámbito organizativo del periódico. El tercer bloque, se me olvida apuntarles, claro, que una vez realizado estos trabajos de análisis, empieza lo que se llamaría el trayecto de cambio, pero eso ya es una cuestión absolutamente próxima a la consultoría, que requiere de otros tiempos, etcétera, 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 que no abundaré en mi exposición. El bloque tercero habla de la gestión del cambio en los periódicos. ¿Qué resistencias hay? Individuales, sociales, organizativas. ¿Y cómo realizar un trayecto de cambio de forma estructurada en un periódico? Analizando y diseñando, implementando y evaluando. Todo esto está explicado paso por paso, con gráficos como el que les muestro a continuación. En las diferentes fases observamos que hay una implicación directa de los tres elementos: tecnología, personas y procesos, justo en las cajas grises de la parte inferior de cada fase. Justo a continuación aparecen las metodologías que proponemos para abordar esa fase concretamente. En análisis, como ven, las metodologías que hemos desarrollado de mapas mentales, del Newspaper Analysis Tool, etcétera, etcétera, etcétera. Y en diseño, realización y evaluación, técnicas de intervención de cambio. Todo ello, evidentemente, con una base fundamental de la comunicación durante el proceso para permitir la evaluación y el seguimiento de dicho trayecto de cambio. Terminaré diciendo que la obra también, y es una de las cuestiones más interesantes, aporta por primera vez un marco de referencia para la industria. En definitiva, tratamos de mostrar de una manera intuitiva procesos, departamentos, actividades, relaciones y flujos de trabajo para que cualquier empresa editora de periódicos pueda utilizarla si quiere aspirar a estados maduros de convergencia dentro del periódico. La idea es ofrecer una referencia clara, sencilla, visual, que permita a cualquier periódico identificarse en qué momento estoy, en qué línea quiero trabajar y cómo voy a afrontar este trabajo. Aquí tenemos una representación del modelo. Evidentemente no voy a abundar en todo lo que se describe aquí de las relaciones, de los departamentos, pero sí que intuirán simplemente toda la filosofía de procesos que existe detrás del modelo. A la parte izquierda, inputs, en la parte superior. A la parte derecha, outputs, la salida de todo el tratamiento de la información. En este caso ya no estamos hablando de un periódico monomedial y monolítico por excelencia. Ahora mismo estamos hablando de una estructura organizacional tremendamente avanzada, sofisticada, que haciendo uso de toda la tecnología de la información y comunicación a su alcance, es capaz de posicionar nuevos productos y servicios informativos, de publicidad, de entretenimiento, para diferentes audiencias, en diferentes dispositivos y bajo demanda. Y, evidentemente, con un alto grado de participación en el media. Esta es la nueva posición que yo defiendo del periódico, que debe reinventar su estructura organizacional. Finalmente, pues bueno, simplemente decirles la disponibilidad de la obra, agradecerles su atención y quedar a su disposición si tienen alguna pregunta sobre lo que les he expuesto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muy interesante, además, clavado en el tiempo que habíamos acordado, o sea que te felicito también. Gracias. Es un momento también para todos vosotros, si tenéis alguna pregunta, observación que hacer al ponente, que lo tenemos aquí con nosotros. Sí. Me gustaría saber si las cosas que encontramos en el libro pueden ser también aplicables a revistas. O varía demasiado. Son perfectamente aplicables.
Lo que pasa que la circunstancia de mercado en la que nos encontramos en el mercado de las revistas no es exactamente igual que el mercado de los periódicos, pero es perfectamente aplicable. Es cierto que se podía utilizar incluso como una maniobra de anticipación a lo que está por llegar. Hay aquí una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida un poco dentro de lo que es el contenido del libro. Los que somos gestores de medios de comunicación, históricamente tenemos mucho pánico al trabajo que hacen las consultoras en los medios, ¿vale? ¿Qué hacen, perdón? Las consultoras en los medios. Ya. Y el planteamiento que esbozas en la presentación que has hecho del libro da la sensación de que es mucha labor de consultoría, y no sé si detrás de la experiencia, detrás del libro, hay una experiencia real en la gestión de medios de comunicación. Es decir, te han presentado como una persona que en tus comienzos trabajaste en una revista, Macworld, me parece recordar que habías dicho, pero todo lo que has contado aquí, que en principio resulta atractivo para un gestor de medios, genera dudas en cuanto a la capacidad que tenéis o que tienes en esta cosa en concreto para que lo que has trasladado ahí sea realmente eficaz y no sea un conjunto de teorías de las que hemos leído mucho y que luego a la práctica no se pueden llevar a cabo. Perfecto. Es una pregunta interesante y me voy a permitir darte algún parámetro real de aplicación, mundo real de esta historia. Nosotros desarrollamos la herramienta allá por 2007, la herramienta de análisis de periódicos, y la probamos en marzo de 2008 por primera vez en un cliente holandés, PCM, y el periódico se llamaba Dag, un periódico de tirada de 480.000 ejemplares, gratuito. Este periódico se profilaba en su cabecera como 24 horas online, mobile, web, bla, 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 bla. Nos ofrecieron la posibilidad, a través del profesor Bakker de la Universidad de Ámsterdam, la posibilidad de hacer allí unos primeros trabajos, evidentemente pagados. Les entregamos los informes, les entregamos los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Acabamos el proyecto con ellos en esa fase, porque no querían más. A los 6 meses el periódico estaba cerrando. Puedo decir con mucha confianza que tal vez, habiendo utilizado las recomendaciones y las conclusiones propuestas en la herramienta, había un futuro de viabilidad en el medio. No se optó por ello, a pesar de que se profilaban en una verdadera publicación online, web, mobile, etcétera, etcétera. Otro caso, el Financial Dagblad, en Holanda. Ahora mismo también estamos con ellos haciendo cosas también próximas a trayecto de cambio, ámbito de formación, etcétera, etcétera. Eso es un poco las dos experiencias que puedo compartir con usted de aplicabilidad de esta herramienta. Pero puedo decirle que lo más interesante de esta herramienta es que da un salto cualitativo, diría yo, como apuntabas, al ámbito de la pura teoría. Es decir, lo que aquí se propone no es nuevo para nada para alguien que haya estado en una escuela de organización industrial. Hablar de procesos es algo que tiene más de 20 años y que a lo largo de la historia de muchos sectores de actividad se ha demostrado como la única fórmula que ha permitido innovar, mejorar, avanzar y hasta en algunos casos hacer sobrevivir a un sector de actividad. Es algo muy lejano hasta la fecha que la industria de los periódicos piensen en procesos más allá de los procesos estrictamente de producción y más allá de una evolución a lo que se ha dicho hasta ahora de convergencia en la redacción, cuando mi punto de partida es considerar dicho fenómeno como algo verdaderamente integral, es decir, que implica toda la organización. Es sorprendente que se hable de convergencia redaccional sin abordar las dinámicas del problema en recursos humanos, en finanzas, en marketing, en ventas, en distribución.
en planificación de la convergencia, es increíble. No se está asumiendo la convergencia desde un punto de vista sistémico. Hasta ahora, y en mi experiencia, todo lo que he visto, desgraciadamente, es convergencia redaccional, de la que se espera que los periodistas van a tener que hacer todo. Que el periodista publique en web, papel, mobile, como el hombre orquesta. Algo que muchas veces choca, si tenemos la visión sistémica, con la absoluta incompatibilidad con las políticas de recursos humanos. Es un poco un tema que hay que transmitir, y es para lo que estoy aquí. Intentar un poco facilitar un cambio de mentalidad que radica en un sector que se enfrenta a una verdadera necesidad de cambio y que solamente son ellos responsables de su futuro. Permítame decirle también una cosa a su pregunta. Ahora mismo los medios de comunicación, en concreto los periódicos, podríamos decir que la tecnología es la que les está llevando el paso de su futuro. Es decir, si mañana sale algo más que Twitter, pasado el periódico estará en Twitter, sin haber barajado la posibilidad ni tan siquiera de una hoja de Excel analizando el retorno de dicha inversión o de dicho esfuerzo tecnológico. O Facebook, o Twitter, o lo que sea. Da igual la plataforma que sea. Soy de la modesta opinión que el periódico debe marcar el ritmo usando la tecnología. Ellos son los dueños de su business, los dueños de su futuro. Y mientras no comprendan eso, que la tecnología no es más que un medio, no un fin, veremos esta carrera loca, desenfrenada de los periódicos siempre detrás de los nuevos players de Internet. Comunidades sociales, redes sociales, negocios que en buena parte y hasta la fecha puedo afirmar que si hablamos de dineros, poco dineros, y creo que usted me dará la razón si está en el asunto, pocos dineros están dando a los periódicos. Entonces, ahí lo dejo y creo que debemos reinventarnos internamente. Los periódicos han estado aquí hace 5 siglos y bueno, creo que podrían estar al menos un par más o 3, ¿no? Me gustaría más allá del 2043. No sé si con ello un poco le... Sí, Carlos. Lo quiero felicitar por la muy didáctica presentación. Es bastante encomiable. Muchas gracias, señor. Una pregunta aquí. ¿Cree usted que uno de los problemas en aceptar de parte de los periódicos el valor de la tecnología es el hecho que la misma tecnología ha sido la que ha hecho bajar el periódico de calidad y de uso? Y porque antes se podía ver al periódico como un gran divulgador. Ahora únicamente se le puede ver como, en mi opinión, por supuesto, como un liaison, un enlace entre la divulgación del Internet, por ejemplo, y la producción, vamos a decir, académica. Antes el periódico servía para divulgar la producción académica y entre más sube la producción académica, tecnológica, más se usaba el periódico como un divulgador. Ahora tenemos el Internet, entonces el periódico puede ser un medio para entrelazar el Internet y la alta producción académica. ¿Terminó su pregunta? Gracias. Iré por partes.
En cuanto al problema de la divulgación que tradicionalmente ha estado asociada al periódico, es cierto que nos enfrentamos a una, ¿por qué no decirlo, no? Estamos en casa jugando, una decadencia del modelo educativo. Es evidente que no hay una demanda real de contenidos científicos, tecnológicos, pero de verdad. Es decir, esos contenidos académicos incluso, que tienen un impacto real en la vida de las personas, en el futuro de la sociedad. Es evidente que ha bajado tanto el perfil de todo. La cultura es tan absolutamente audiovisual, superficial, que evidentemente hay un impacto tremendo en el consumo del periódico. Los periódicos tradicionales siguen contando cosas realmente interesantes. Si va a sus páginas de papel, eso es real. Pero en cambio vemos las mismas versiones de los periódicos en Internet y bueno, a veces nos enfrentamos no a contenidos de extraordinaria calidad. Todo porque paradójicamente se produce el fenómeno de que, y aquí tenemos un experto en medios también, se trata de preservar muchas veces el bombazo informativo para el papel. A pesar de la sorpresa. Todavía estamos con la tesitura y la discusión si llevarla exclusiva a Internet o no. El caso es que si la llevamos, perdemos dinero. Si no la llevamos, perdemos el tiempo. ¿Qué hacemos? Estamos todavía buscando este asunto. En relación a la divulgación, hay un problema serio, ya le digo, derivado del modelo educativo que ha bajado muchísimos enteros. No hay una demanda social más activa de contenidos de calidad. Algo que, por ejemplo, en mi experiencia, en los periódicos holandeses, usted puede ver, por ejemplo, un montón de páginas, de hecho, un suplemento dedicado a investigación y ciencia, donde todos los desarrollos académicos, investigativos, etcétera, 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 se reflejan en formato sábana sobre lo que está ocurriendo y de su trascendencia para el mundo. En cuanto a cómo la tecnología... ¿Quería decir algo o no? Ok. En cuanto a la tecnología ha afectado al periódico, es interesante analizar aquí un factor, y es la canibalización que el propio periódico ha procedido a realizar de su propio producto en más de 10 años, ofreciendo gratuitamente sus contenidos en línea. Ahora mismo nos enfrentamos a una tesitura fundamental. Es decir, si yo he acostumbrado a una sociedad a no pagar por mis contenidos, que me cuesta bastantes miles de euros hacerlos al año, y con un modelo de publicidad online que es insostenible, ¿cómo obtenemos dinero y rentabilidad en el negocio? Ese es un problema. Se han canibalizado ellos a sí mismos y ahora se quiere volver a pedir pago por los contenidos. No sé con certeza cuál puede ser el resultado de esta decisión. Lo que sí que tengo claro es que es un sector de actividad muy endogámico, en el que las decisiones que toma un player son automáticamente tomadas por el resto. Me explicaré. Hace un momento Tíscar apuntaba al magnate Murdoch. Si mañana Murdoch, de forma exitosa, pone una tapia hasta allá arriba a sus contenidos, y ya lo ha hecho en Wall Street Journal, no es ninguna broma, lo está haciendo, el resto del sector hará lo propio. No tengan ninguna duda al respecto. Es un sector bastante reacio a construir su propio camino. Siempre ha tenido que venir un gigante para mover las sillas. Y hay varios ejemplos. Es Murdoch, es Google, es Facebook, es LinkedIn, es lo que ustedes me quieran encontrar del ámbito tecnológico o de los magnates de la comunicación con sus fusiones y adquisiciones. Y finalmente, una cuestión que también pone, a mi juicio, en tela de juicio los periódicos digitales es todo el ámbito de los comentarios que se producen en relación a cualquier información publicada en un periódico. Probablemente ustedes han visto como yo, o han podido darse cuenta como yo, porque no hace falta ser ningún iluminado para tener
esta percepción, que pueden ver informaciones en cualquier periódico, y digo cualquiera, de los que permiten publicar comentarios, que ya empiezan a ser menos, pues que, digamos, los comentarios de los usuarios que participan en dichas dinámicas no deja de convertirse aquello más que en un diálogo de verduleras. Es así. Es increíble cómo lanzan una información los periodistas, y esto de la participación se inventó porque la gente esperaba, los periódicos esperaban tal vez que el ciudadano podría entregar fuentes fantásticas, participación intelectual, referencias para la investigación periodística. Recientes investigaciones académicas apuntan a que lo que se está produciendo son dos cosas. La primera, un deterioro del marketing. Un deterioro de la marca del propio periódico, que se la está jugando cuando tiene 125 comentarios que entre todos no suman ni uno, porque no aportan nada realmente a lo que se construyó con esa información. Ese sería uno de los factores para reflexionar. Y el segundo, no menos importante, es la cantidad de dinero que cuesta mantener esos profesionales atendiendo un sistema de gestión de comentarios absolutamente inútil, que no aporta nada. Si tenemos en cuenta que podemos cuestionar la rentabilidad de dicha iniciativa cuando el precio por banner es ridículo y se justifica la existencia de los comentarios como una especie de elemento de tráfico que es capaz de mostrar los banners y, en consecuencia, tener un grandísimo, y lo digo entre comillas, grandísimo retorno de la inversión publicitaria. Entonces, son temas que hay que considerar con mucha precaución porque no se han solucionado. No hay ninguna solución ahora mismo a estos problemas. Nadie está proponiendo ninguna solución. Y eso realmente sí que creo que puede tener un impacto y grave en el desarrollo del periodismo, y digo periodismo, no periódicos, del periodismo como un elemento fundamental, vertebrador de sociedades democráticas, y que permitan, a través de su interpretación que hacen de la realidad, más o menos correcta una vez u otra, más politizada o no, una interpretación de la realidad social que permita al final a los ciudadanos tomar decisiones libremente de lo que está ocurriendo en el mundo. En la sociedad fragmentaria de Internet tenemos un problema de interpretación de la información. Muchas píldoras informativas sin profundidad. Es un problema grave al que nos enfrentamos, de nivel, de profundidad en la percepción de la información. ¿Queda respondido un poco el...? Ok, señor. Vale. Sí, como desee usted. Partidarios de un partido, excesivamente entusiastas, por diciéndolo así, de un partido o de otro. Sin embargo, todavía hay escritores de editoriales y de artículos en dos o tres periódicos, quizá dos, que son imparciales y que tratan de analizar situaciones de una forma analítica, valga la redundancia. Ahora, estos articulistas, por decirle así, solo escriben para un determinado y pequeño sector. Es decir, solo lo leen y gustan a un determinado y pequeño sector. Ahora, ¿cómo puede posicionarse el periodismo para atraer más lectores y aumentar la calidad del periodismo en sí? Me quedo con la última parte de su intervención porque ha sido realmente la pregunta directa, ¿no?, en cuanto a cómo se pueden mejorar esos contenidos. Yo creo que hay una apuesta pendiente y es
o diría yo que es pensar en nuestros orígenes, es decir, es volver a cuál es el sentido del periodismo. El periodismo toda la vida ha sido un trabajo que ha intentado generar contenidos de calidad, que salían impresos de forma muy cara, diariamente, y que recibían muchas personas, a los cuales se les permitía, previa identificación, la participación en ese medio de papel. Hoy, partiendo de que muchísimas ediciones digitales de periódicos y sus sistemas de comentarios no exigen la identificación de los ciudadanos, observamos que el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en un auténtico exceso. Donde quiero llegar es que solamente los contenidos de calidad, y esto implica invertir en recursos humanos y tecnológicos dentro de la organización, será el garante del periodismo donde quiera que se quiera publicar. Dará igual que sea en un mobile, dará igual que sea en una web, dará igual que sea en un papel, da igual cuánto dure. Solamente el periodismo de calidad, y estoy hablando de calidad, no de superficialidad, es el que otorgará sentido último a esta profesión como garante de democracias y libertad de expresión. Pero no hay suficiente demanda para ese tipo de periodismo. Yo considero que lo que hay es un poco de pereza, porque un factor importante, lo voy a compartir con usted, es que hay un descenso importantísimo de los niveles de hábito de lectura. En concreto, España goza de un fantástico 98 personas por cada 1000, repito, por cada 1000, que leen prensa diaria. Este indicador, que procede de la UNESCO, nos posiciona entre lo que se llamaría un parámetro de subdesarrollo. Por poner un ejemplo, Holanda tiene 460 de cada 1000, o Japón, casi 700. Es evidente que si la sociedad no está formada, la sociedad no es inquieta ni curiosa y, en consecuencia, no va a valorar la información de calidad para su toma de decisiones. Paradójicamente, la gente que tiene que decidir, gente de la economía, gente de empresas y tal y cual, valoran hoy todavía el valor y el peso de la información que pueden encontrar en fuentes absolutamente fidedignas, ¿no? Es un poco... ¿Alguna cuestión más? Sí. Ya, la última para terminar con el programa que tenemos. Bueno, yo soy estudiante de periodismo del CEU y le quería hacer una pequeña reflexión a ver si me puede ayudar un poco. Porque yo cada mañana pues leo la prensa y yo creo que uno de los errores, ¿no?, que se están cometiendo es que la empresa informativa se está tratando como una empresa. Es decir, con el único objetivo que es maximizar el beneficio. Y yo creo que se debería de regular o por lo menos marcar otro tipo de objetivos para la empresa informativa. Y me gustaría preguntarle que, según su criterio, ¿qué pondría como objetivo o marcar las directrices, ¿no?, de una nueva empresa informativa ahora, del siglo XXI? ¿Qué pondría como objetivo? Aparte de un periodismo de calidad. Te diré que yo no soy mucho de mover los fundamentos que durante siglos, bueno, siglos no, años, han regido los principios económicos de la gestión. Es decir, hoy por hoy tú has apuntado que una empresa, solamente en este caso la empresa periodística está orientada a maximizar beneficios, pero también lo está a crear empleos, a repartir riqueza, a hacer que familias de mejor o peor manera, con un sueldo mejor o peor, pues pueda tener algo que llevarse a la boca y algo con lo que trabajar. Lo que parece evidente es que una empresa como tal, y eso al menos me enseñaron en esta casa, una empresa debe ganar dinero con su modelo de negocio y conseguir que su empresa, es decir, que la empresa en cuestión perdure en el tiempo, que eso es importantísimo,
y repartir riqueza para que sus productos y servicios puedan consumirse, ni más ni menos. Teorías de hace 50 años. Yo creo que no hay que reinventar nada. El último intento que hubo de reinventos lo tenemos localizado en la crisis de las .com. Hoy ya nadie habla de nueva economía, porque se demostró que los principios de la nueva economía estaban fundamentados en vapor, 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 vapor. Si no ganas dinero, no ganas dinero. Esto es así. Que me podrías decir, bueno, habría que cambiar algunas cuestiones de la estructura organizativa. Pues sí, te diría, por ejemplo, el tema de la formación. Sería absolutamente imprescindible que de alguna manera todas las empresas estuviesen obligadas a entregarla de una manera periódica, superintensiva y exigiendo el retorno de dicha inversión en formación. Por otro lado, sería imprescindible también repensar de alguna manera el papel de los recursos humanos dentro de la organización periodística, algo que hoy me consta no está bastante desarrollado. Me explico, en muy pocas empresas que yo conozca es posible siquiera realizar lo que se llama un feedback de 360 grados con tu responsable inmediato o analizar tu perspectiva de carrera profesional pensando en el qué quieres ser en esta compañía, a qué aspiras, qué te gustaría hacer. Eso sería otra cuestión interesante, sin duda. Y por otro lado, y me gustaría también matizarlo al hilo de lo de la formación, hay un problema gravísimo entre viejos periodistas y nuevos periodistas. Se tienen que establecer políticas de reciclaje muy comprometidas por parte de la organización que permitan a los nuevos ceder conocimiento y a los viejos asumirlo. Y si esto implica trabajar en binomios, hágase un viejo y un joven, un viejo que piensa y ejecuta y un joven que tuitea. ¿Por qué no? Podríamos experimentar 1000 fórmulas de gestión organizativa. Es un poco mi idea. Muy bien, pues no sé si Tíscar quieres añadir algo. ¿No? Bueno, pues agradecer desde luego a Plácido su excelente exposición, el coloquio que ha sido muy vivo y muy interesante, y yo personalmente hago un balance verdaderamente positivo. Salgo con bastantes más ideas de las que tenía cuando entré. Y me ha parecido ver que es un sector diferente, porque tiene sus componentes, pero que es muy análogo a cualquier sector en crisis, que por cierto son muchos, o en reestructuración. Has hablado de modelo de negocio, de marketing, de procesos, de gestión del cambio, de modelo de negocio, que yo creo que es un poco la clave de todo esto, tener un modelo de negocio que sea verdaderamente coherente con el servicio enfocado hacia el cliente y que de ahí derive cuál es la proposición de valor que hay que aportar. Pues muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para nuestro ponente. Muchas gracias a todos.